Bueno, pues lo primero, esta transparencia va a salir también en las conclusiones, es vital, es decir, obtengamos la información de donde la obtengamos, que me da igual, de donde la obtengamos, hay que citar, ¿de acuerdo? No podemos decir que lo hemos hecho nosotros. Lo que es honrado es decir que lo estamos cogiendo de y decir de dónde lo hemos cogido. ¿Qué es una cita? Porque tenemos que diferenciar, luego ahora vamos a ver entre lo que es la diferencia entre una cita y una referencia, que tienen que ir casadas. Eso también lo veremos luego en conclusiones ahí, como muy importante. ¿Qué es una cita? Pues una cita es una forma de referencia breve que se coloca entre paréntesis dentro del texto. Y con esto lo que estás, normalmente dentro del texto, también se pueden poner a final de página, como una nota en pie de página, o a final de capítulo. Lo suyo es ponerlo dentro del texto, para que ese renglón, esa frase, ese párrafo que acabamos de leer o de coger de algún sitio, me da igual que estemos haciendo el TFG o leyendo el TFG a posteriori, sepamos de dónde sale, quién lo dijo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente en paréntesis dentro del texto. ¿La cita qué es lo que nos permite? Pues nos permite que se pueda decir de una forma clara quién, o sea, de dónde sale lo que estamos diciendo. ¿Qué maneras de referenciar hay? Hay muchas. Hay muchas maneras de referenciar. ¿De qué va a depender? Va a depender del área de conocimiento en el que nos movamos o de lo que nos exija la revista donde vayamos a publicar, en este caso la facultad donde vamos a querer leer nuestro TFG. ¿Cuáles son las más comunes? Pues las de la UNESCO, las de la Asociación Americana de Psicólogos, el Comité Internacional de Revistas Médicas, el Grupo Vancouver y la norma ISO. ¿Cuáles vamos a seguir aquí? Vamos a seguir la de las normas APA. ¿Por qué vamos a seguir las normas APA? Vamos a seguir las normas APA porque es probablemente a nivel internacional el estándar más reconocido para ciencias sociales. Es decir, luego puede que alguna revista te diga, vale, pues transfórmamela y en vez de normas APA tal, pero si tú citas en normas APA, dentro de las ciencias sociales es la que se maneja, la que es comúnmente aceptada. ¿Qué es esto de las normas APA? Pues las normas APA no es nada más que se ponen de acuerdo una serie de personas en cómo vamos a citar para que todos citemos de la misma manera y así sea muy fácil citar y sea muy fácil leer las citas. Es un código de cómo vamos a citar. Vamos a empezar a ver cositas de lo que son cómo citar. Lo primero de ello, las citas textuales, es decir, cuando copio literalmente lo que estoy, de donde sea que lo saque, cogiendo, cuando copio literalmente el texto tiene que ir entre comillas, o sea, abro comillas, pongo el texto, cierro comillas y cursiva. En este caso, yo he sacado esta información de Aznar, García y Navarro, del año 2012, y está exactamente en la página 4. Y cuando yo cito literalmente, tengo que ponerlo así, para que otra persona que lea después mi trabajo sepa exactamente dónde buscar lo que yo estoy diciendo que estoy poniendo. Entonces, ¿cuál es la cita? Lo que yo he cogido literalmente de ese trabajo. Las citas son una parte importante de nuestro trabajo y siempre acompañando a una cita estará su correspondiente referencia bibliográfica. Debemos tener en cuenta que las citas forman parte del cuerpo del trabajo realizado, pero las referencias bibliográficas tendrán un apartado especialmente dedicado para ellas y debemos tener especial cuidado para llevar a cabo una correcta inclusión de las referencias bibliográficas. Entonces, las he puesto literal porque me interesaba comentar justo esto, es decir, la cita y las referencias, y tienen que estar casadas, ya lo veremos. Esto sería la cita. Aznar, García y Navarro desde 2012 en la página 4. Ahora nos vamos a centrar en las citas, pero solo como pincelada, en el apartado de referencias, que también conocemos como bibliografía, pero debe de llamarse referencias, aparecerá un renglón en el que pondrá Aznar Márquez, apellidos, Juana, nombre, García Martínez, José Antonio, Navarro Ríos, María Jesús, que son los tres autores de esta unidad didáctica. 2012, la publicaron en el 2012. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el título de la unidad? ¿Cuál es el título del libro? No es un libro, pero ¿cuál es el título del libro? ¿Cómo citar y referenciar la bibliografía en un trabajo? Es una unidad didáctica y está publicado por la Miguel Hernández. Esta cita, esta guía docente sigue las normas ISO, ¿vale?
nosotros vamos a seguir las normas APA, pero se cita así. Continuamos con las citas. Ahora vamos a hacer una cita indirecta, es decir, no es que copie literalmente lo que ha dicho otro autor o autora, pero lo he leído, me he inspirado, me ha gustado mucho y lo voy a resumir o poner con mis palabras. Aunque lo ponga con mis palabras, ¿tengo que citarlo? Por supuesto, porque no es tuyo, estás como traduciéndolo, ¿de acuerdo? Y es lo que llamamos a citas indirectas. Si lo que pretendemos es acercarnos a la idea del autor, pero sin copiar literalmente, entonces, ¿cómo lo haremos? Pues lo haremos de estas dos maneras. Pondremos, por ejemplo, habéis leído conmigo el párrafo anterior, ¿vale? Entonces, eso era la cita literal y digo yo, bueno, pues no la quiero poner literal, pero estoy de acuerdo en lo que dicen, esto hay que citarlo. Digo, para Aznar, García y Navarro, 2012, las citas son imprescindibles y deben estar correctamente referenciadas. Con mis palabras he resumido todo lo que ellas decían. Pero lo siguen diciendo ellas y él, y lo pongo, ¿vale? Otra manera de citarlo, las citas son imprescindibles y deben estar correctamente referenciadas, y entre paréntesis el nombre de los autores y la fecha. Puedo poner para tales autores o simplemente lo pongo y entre paréntesis los autores. ¿Y qué tenemos de ventaja? Bueno, ¿qué diferencia hay aquí con la cita anterior? Como no estamos citando literalmente, no tengo que poner en qué página está, porque a lo mejor no está en una página en concreto, es lo que yo saco de resumen de todo el artículo o de 6 páginas, entonces no es necesario poner en qué página está. Pero el año sí, y los autores también, porque esto, aunque yo piense lo mismo, no ha sido idea mía, ellas lo han pensado antes que yo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto cómo citar, si copiamos literalmente o si nos inspiramos. Ahora vamos a ver qué hacemos con los autores, porque dependiendo del número de autores citaremos de una manera o de otra. Antes del número de autores, perdón, cuando un autor o una autora tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña el año de publicación con una letra minúscula para poder diferenciarlas. Por ejemplo, en este caso, González Gascón y de Juan Vigaray, que en el 15 hicieron 2 publicaciones, la A y la B, luego eso se busca en el apartado referencias, pues estos autores han analizado la calidad de los MOOC. Si yo me voy a 2015 de González Gascón y de Juan Vigaray, leeré que están analizando la calidad de los MOOC y en el 2015 el B igualmente. Luego lo vamos a ver cómo parecería en referencias. Ahora, lo que os comentaba, si la publicación ha sido realizada por más de un autor, porque si es un autor, pues González Gascón, 2015, punto, sin más. Si son más, si se trata de 2 autores o autoras, ambos han de ser citados. Por ejemplo, González Gascón y de Juan Vigaray, 2014. Si en lugar de 2 autores, uno se pone, 2, se citan los 2. Si estamos hablando de entre 3 y 5 autores, la primera vez se citan todos, es decir, la primera vez en el texto aparece el nombre de todos ellos. Las veces siguientes, como poner el nombre de 5 autores, la cosa empieza a engordar mucho, se pone el nombre del primer autor seguido de et al, que significa y otros en latín, ¿vale? No significa nada más que eso, y otros, pero en latín. De tal manera que la primera vez utilizaríamos González Gascón, de Juan Vigaray, Mendoza, 2006. Perdón, 2009. Y en el mismo, eso es la primera vez que aparece referenciado en el texto. Y si más abajo volvemos a hacer referencia a estos autores, pondremos solamente González Gascón et al. ¿Vale? En cualquier caso, cuando vayamos al apartado de referencias, podremos encontrarlos perfectamente. ¿Qué ocurre si son más de 5? Que a veces son más de 5 los que firman los trabajos, ¿vale? Pues cuando son más de 5, es decir, 6 en adelante, lo que hacemos es poner el nombre del primer autor que firma y et al detrás. No 3, ponemos el primero y et al. En este caso sería González Gascón et al, 2015. ¿Qué ocurre si el documento no está firmado por un autor en concreto, sino que parece que en lugar de un autor lo que hay es una organización? Pues no pasa nada,
Claro que los hay. Lo que hacemos es poner el nombre de la organización, porque en este caso la firma de ese documento no corresponde a una persona en concreto, sino corresponde a una organización, que pasa a ser su autor. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Pues en este caso lo que hacemos es mencionar la primera vez el nombre completo de la organización, luego ponemos sus iniciales y las veces siguientes que citemos podemos utilizar solo las iniciales. Por ejemplo, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la posteridad para todos como parte de una nueva agenda del desarrollo sostenible. ¿Esto de dónde sale? Esto sale, no es literal, porque si no pondría el número de página del informe y estaría entre comillas, pero algo así han dicho en su informe de 2015. ¿Quién lo dice? Las Naciones Unidas, NU. De tal manera que la siguiente vez que yo cite este trabajo de las Naciones Unidas, pondría, por ejemplo, estos objetivos se han de alcanzar en los próximos 15 años, Naciones Unidas. Si yo estoy hojeando a mitad y me encuentro con esto, y es que me he saltado capítulos y me interesa saber ese NU quién es, porque no lo conozco, pues ya sé que tengo que leer hacia más arriba. Al final, en el apartado referencias, debe aparecer no NU, debe aparecer Naciones Unidas, el nombre entero de la organización. Es decir, si en lugar de un autor es una organización, ¿qué hacemos? Lo mismo, pero ponemos el nombre de la organización, ¿vale? ¿Qué ocurre si no tenemos claro, no somos capaces de encontrar, no está, o incluso el autor es anónimo, del documento que estamos trabajando? Bueno, pues yo lo primero que haría es plantearme, con toda la información que hay firmada, de calidad, ¿de verdad necesito utilizar esto? Es que a lo mejor no necesito utilizarlo. Pero si de verdad necesito utilizarlo, lo utilizo y lo referencio. ¿Cómo lo referencio? Pues lo que hago es poner en cursiva, si es un libro, entre comillas, si estamos hablando de un artículo, las primeras palabras del título seguido del año. Por ejemplo, en el reciente libro Enciclopedia Británica 2010, y ahí cuento lo que me haya encontrado yo en la Enciclopedia Británica, porque a lo mejor estoy hablando de una definición que sí que me interesa poner. O, por ejemplo, en el artículo, la Enciclopedia Británica cierra su edición de papel para centrarse en Internet, porque ya no se hace más en papel, desde el 2010. Bueno, la 10 es la última edición. ¿Dónde he leído yo eso? Eso lo he cogido en El Mundo de la hemeroteca, ¿de acuerdo? Es un periódico. ¿En qué fecha lo he cogido? En el 2012, en marzo, en 14. Se informa y ya continúo escribiendo. En el caso de que el autor firme como anónimo, que los hay, pues entonces como tal cual, anónimo 1842, y continuamos. Y en referencias habrá un anónimo con el título del texto del que estamos hablando.